Escribe Enrique Chávez, solo ese monto supera los de coimas que Odebrecht reconoció en el Perú. La solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo que el gobierno peruano remitió a su par estadounidense concluye que el expresidente ofreció a la empresa Odebrecht la posibilidad de ganar, bajo determinados términos, la licitación del proyecto corredor vial interoceánico Perú-Brasil, a cambio de la suma de. Al final, describe el documento, Toledo recibió por intermedio de las empresas de Youssef Mayman Rapaport, entre los años 2006 al 2010, la suma de cuyo monto a la fecha se ha podido identificar más de aproximadamente. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema firmó el documento el último 13 de marzo. Pero el equipo especial liderado por el fiscal Hamilton Castro ha logrado acreditar un movimiento de dinero mucho mayor que es de aproximadamente. Todo indica que surtió efecto la insistencia del Cholo para cobrar la coima originalmente acordada, tal como lo narró el ex ejecutivo de la constructora, el brasileño Jorge Barata. Tan solo este monto identificado supera los de pagos ilícitos en el Perú que Odebrecht reconoció en su acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La semana pasada la relación entre Odebrecht y la justicia peruana alcanzó un punto bajo. Los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez se vieron impedidos de interrogar en Bahía a Gilberto Mascareñas Alves da Silva, exfuncionario de operaciones estructuradas cuya declaración debe incluirse en el caso del expresidente Ollanta Humala. La Procuraduría Federal de Brasil suspendió la colaboración eficaz luego que Odebrecht denunció que la Fiscalía peruana incumple los acuerdos de no incriminación y tampoco cierra los acuerdos de colaboración eficaz pendientes. En los últimos días se han realizado reuniones entre los fiscales peruanos y los abogados de la compañía para intentar reencauzar el proceso, vacíos en la colaboración a pesar de la validez de algunos de los reclamos de Odebrecht. La reconstrucción de la ruta del dinero en el caso de Toledo evidencia los vacíos de los que hasta ahora adolece la empresa en su colaboración con la justicia peruana. Barata le contó a Castro del pago de la coima de. Luego Odebrecht facilitó solo algunos documentos internos del pago procedentes de la División de Operaciones Estructuradas. La Fiscalía requirió la cooperación internacional y, crucialmente, Mayman documentó importantes piezas del rompecabezas sobre la mesa, el contraste con Odebrecht, como persona jurídica, y Barata, como natural, es marcado. Ni la empresa ni el Ejecutivo han brindado información sobre coimas en al menos 15 proyectos adicionales a lo largo de 3 gobiernos: Alberto Fujimori, Toledo, Alan García, que se encuentran registrados en el sistema encriptado de contabilidad paralela de la empresa, MyWebDay, que fue incautado en Suiza y hoy se encuentra en Brasil, Caretas 2546. La colaboración internacional, y del exfiscal suizo Stefan Letz, permitió determinar la existencia de esos pagos ilícitos. En el caso de Toledo se estableció que de 6 empresas offshore, Trenbank Killenfeld Services, Trident Intertrading, Intercorp Logistic, Constructora Internacional del Sur, First Clearing LLC, se transfirieron, entre agosto de 2006 y abril de 2010, y 1.225.584 euros con 6 céntimos a las 2 cuentas de Barbary & Co., manejadas por Mayman en el Banco Barclays de Londres. Con unas diferencias en el balance final, ver el gráfico. Esos montos, a su vez, fueron transferidos a las cuentas de Confiado International Corp. en el banco LGT Suiza.
Adicionalmente, entre marzo y julio de 2010, 3 de las offshore y una cuarta, Innovation Research Engineering, depositaron en el Citibank de Londres a la cuenta del grupo Merhab, propiedad de Mayman, un total de 907,75. Finalmente, en junio de 2006, Trent Bank transfirió en la cuenta de Trailbridge Limited, también en Citibank Londres. Como lo describe el gráfico, aproximadamente de la coima de Odebrecht, fue a parar a 2 cuentas offshore en Costa Rica y, de ahí, casi terminaron en 28 certificados de depósitos a plazos en Ecoteva Consulting en Costa Rica, controlada por Eva Fernenbuch, suegra de Toledo. Fueron invertidos en las propiedades e hipotecas en Lima, relacionadas con Toledo y su esposa Eliane Karp. Este detallado esquema no incluye la coima de casi que Toledo le cobró a Camargo Correa por los tramos en los que participó en la interoceánica. La mayoría ingresó a la cuenta de Barbury y un porcentaje menor a la Trailbridge. Mayman se encuentra por cerrar su acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía. Su beneficio penal puede ir hasta la exención de la pena. La Procuraduría ha realizado su estimado de reparación civil en base a los y es reservado. Aproximadamente unos a las cuentas de Milan Ecotech y Ecostate en Costa Rica fueron girados a cuentas en Israel y la Fiscalía demanda el retorno de ese dinero. Loading.